El arte, la ciencia, la moda, la medicina abren paso a tu programa de entrevistas que ilustra, orienta y promueve los mejores tips. Queda con ustedes tu amiga Gaby Soto. Yo quiero trabajar por el Señor. Bernardo Rodrigo Sañudo Díez, egresado de Palmer College, la primera universidad de quiropráctica del mundo, Campus Davenport, Iowa, Estados Unidos, miembro de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva y el Colegio Mexicano de Quiropráctica. Cédula profesional 1710-253. Amable auditorio, le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por preferirnos. Sabe que debe de recomendar esta programación Ondas de Vida. Toda la programación, las 24 horas, está perfecta. Y bueno, intercalar estos temas de los mejores tips donde un experto, un especialista, un profesional en la salud, como lo es el doctor Bernardo Sañudo Díez, que usted puede confiar. Cuando él nos habla acerca de quiropráctica, no duden en asistir, porque si usted se somete y siempre la vida va de la mano de la quiropráctica, hoy cualquier doctor le recomienda que acuda con un quiropráctico, porque no requiere medicamentos y usted va a estar con un bienestar súper. Pero ¿qué le parece que le dejo con una frase? Dice así: más que una vida perfecta, deseamos una vida feliz. Estas son frases para recordar en el día. Más que una vida perfecta, desea una vida feliz. Y otra frase que me gustó: no todas las tormentas vienen para perturbar tu vida. Algunas vienen para limpiarte el camino. Y bueno, es lo que está haciendo la lluvia perfectamente. Y así las luchas de la vida, que son muchas, diario las tenemos que enfrentar, pero si las vemos con optimismo, la vida es diferente. Si leemos la palabra de Dios y aprendemos a orar y confiamos que siempre Dios nos enseña muchas cosas, si dejamos que Dios more en nuestro corazón. Los mejores tips, este es su programa que pasa todos los viernes, 9:30 de la noche, domingos 2 de la tarde, y los miércoles no se lo pierda porque tenemos un tiempo de oración, miércoles 11 de la noche, y también, por supuesto, la entrevista del doctor Bernardo Sañudo Díez. ¿Cómo está, doctor? Hola, Gaby, buenas tardes a usted y a todos los auditores. ¿Cómo van los pacientes con la nueva normalidad? Esos pacientes que... ¿Le han visitado pacientes que atravesaron el COVID, que estuvieron en cama? Sí, tenemos muchos pacientes que estuvieron en cama o estuvieron en hospital o estuvieron intubados. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y por qué van? ¿Porque tienen molestias, las secuelas? Muchos eran nuestros pacientes que dejaron de ir cuando empezó el proceso de la pandemia, uh-huh, y se enfermaron además. Sí. Y entonces quieren volver a reiniciar su proceso de tratamiento. Hay unos que vienen bien, otros que vienen mal. Otros pacientes son pacientes nuevos que están iniciando su proceso porque están teniendo problemas en algún área de su columna vertebral. Uh-huh. Entonces iniciamos el tratamiento y principalmente esos eran los dos tipos de pacientes que estamos viendo ahorita. Muchas secuelas ha dejado lo del COVID, y qué bueno que la quiropráctica puede ayudar a aquellos que estuvieron postrados meses. Sí, imagínese a alguien que estuvo boca abajo, ajá, inconsciente, con la cabeza toda girada, y así se echó 3 semanas. Y usted ve una mejoría que sorprende como médico de ellos, ¿no? Pues más que nada vamos pues ahora sí que al origen, a lo básico de nuestro trabajo, ¿no? Es detectar cómo está funcionando esa columna vertebral y ayudar a que funcione de una manera mejor, más equilibrada, mejor conectada, para que este cuerpo pueda recomponerse y pueda recuperarse, ¿no? Hay un síndrome que están empezando a ver los especialistas que se llama el long COVID, ¿no? El síndrome de larga duración de las secuelas del coronavirus. Uh-huh. Y son pacientes que van desarrollando problemas musculoesqueléticos, problemas neurológicos, problemas pulmonares. Entonces, todavía esto no, como lo vimos todo el tiempo, todavía no termina, ¿no? Sí, es que es totalmente... Un día habló usted del síndrome de reposo. Uh-huh. ¿Qué es un síndrome para el acervo cultural? Síndrome es la suma de ciertos tipos de síntomas o signos que los pacientes muestran con un determinado problema de salud. Uh-huh. Un día usted comentaba, y ya vamos a entrar al tema, que hoy es esguince de tobillo.
que hacer demasiado ejercicio o lo contrario, vivir una vida sedentaria, y también habló de otra persona que hoy hablamos del COVID, los que han estado en cama y no se levantan, que no hacen un esfuerzo, se van deteriorando más. Sí, claro, van deteriorando, van perdiendo flexibilidad, van perdiendo masa muscular, van perdiendo fuerza. Ayer estaba oyendo un programa de radio en donde estaban hablando de que el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, está dando cursos gratuitos por internet. Sí, doctor. De cómo las personas pueden volver a moverse, volver a recuperar su fuerza, volver a recuperar su capacidad respiratoria, su masa muscular. Entonces el no moverte produce que pierdas masa muscular y respiramos gracias a los músculos. Si el pulmón no se infla por sí solito, sino que el pulmón está supeditado a lo que hacen los músculos de la caja torácica, los músculos del diafragma. Entonces, si tus músculos están débiles, tu respiración va a estar débil. Y si ya de por sí tienes un pulmón dañado por el coronavirus, pues imagínese, entonces no vas a poder respirar. Doctor, ¿y hay algún ejercicio de los que usted manda que la quiropráctica ordena que los pulmones mejoren un poquito, o es todo un tratamiento? Bueno. Yo que principalmente con que la columna dorsal esté bien ajustada, tenga como debe de ser, que no tenga ninguna obstrucción, que tengamos ejercicios de flexibilidad de la columna dorso-cervical que nos den mayor flexibilidad, que tengamos mayor movimiento. Todo eso va a ayudar a que una persona pueda moverse y respirar mejor, ¿no? Y ya después, si siguen sus tratamientos con el neumólogo, con los especialistas en terapias respiratorias, entonces en equipo podemos ayudar a que esta persona pueda recuperarse. Me gustó la palabra que usó, obstrucción. O sea que eso sucede en alguien que estuvo postrado mucho tiempo, y entonces por eso empiezan todas esas molestias de claro. Vértigo, dolor de cabeza. Sí, ¿Por eso? pueden aparecer una cantidad muy variable de diferentes problemas, ¿no? O sea, siempre sabemos que el estar boca abajo con la cabeza girada puede generar problemas o alteraciones en la columna cervical. O sea, no es una posición muy sana para la columna cervical, principalmente porque produce mucha torsión en el área de la nuca, en el área donde está el atlas, donde está el axis o la segunda vértebra cervical. Y ahí hay muchísimas raíces nerviosas, está la arteria vertebral que lleva sangre hacia el cerebro, hacia toda la parte de atrás del cráneo, hacia el oído. Entonces hay muchas pequeñas cositas que se pueden descomponer en esa área. Entonces por eso siempre recomendamos tener buenas posturas, ver las computadoras de frente, ver el celular de frente. Entonces cuando estás inconsciente, prácticamente en coma, girada tu cabeza hacia un lado, conectada con un tubo, pues y ni siquiera sientes dolor. Entonces si te colocan en una posición que te está lastimando, pues no vas a sentir dolor. No te puedes despertar y decir, oiga doctor, ¿me puede cambiar de posición? Sí, y tal vez así te van a dejar un mes. Entonces cuando te despiertes vas a decir, oye, ¿por qué me duele el cuello? Pues es que estuviste un mes en una posición muy incómoda, ¿no? Pues yo le recomiendo que anote el número telefónico del doctor Bernardo Sañudo Díez. Él tiene solamente 28 años laborando, él personalmente atendiendo a pacientes que ahora pues muy sabios van porque padecieron el COVID y tienen las molestias propias que causan. Y la quiropráctica pues ayuda mucho en el usted dice el sistema nervioso. El sistema neuromúsculo-esquelético, ¿no? Entonces puede, de verdad, la quiropráctica es sabia y nos da unos ejercicios a través del doctor Bernardo Sañudo Díez, donde usted siente una gran mejoría. Todos nos hemos caído, alguna molestia le hemos causado a nuestra columna. Los movimientos diarios repetitivos simplemente hacen que eso se canse, se fatigue de mover las manos, estar de pie, tantas malas posturas, ¿verdad, doctor? Sí. Pero la quiropráctica es muy bondadosa, noble, no requiere medicamentos, y usted con su propio cuerpo puede hacer que esto funcione bien, pero acudiendo con profesionales. Porque si usted va ahí con cualquier persona que le quiera dar una sobada, muchas veces me consta que llegan con el doctor y hay que hacer doble trabajo. Pero anote 55 59 60 31. Anote en la agenda. El doctor atiende en la calle de San Borja, 613, quinto piso. Estamos en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Por si alguien por Facebook nos está viendo, pues puede venir aquí a la hermosa Ciudad de México y conocer al doctor Bernardo Sañudo Díez. Cuenta con una cédula profesional, ha tomado infinidad de cursos donde
perfectamente usted va a tener una calidad de vida con su columna 55, 59, 60, 31. 55, 59, 60, 31. Otro número 55, 59, 41, 17. 55, 59, 41, 17, menos el 30% de descuento. El doctor es muy amable en otorgárnoslos en las primeras 6 consultas. Vámonos al tema mejor. Entonces, otro problema muy común que vemos en el consultorio es el problema que llamamos esguince de tobillo o una torcedura de tobillo más bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué va pasando? Es un paciente que está caminando, que está corriendo, que está haciendo alguna actividad y por alguna razón cae en la desgracia de torcerse el tobillo. Hay 3 formas en las que nos podemos torcer el tobillo: hacia adentro, hacia afuera o hacia atrás. Y a eso les llamamos esguince de inversión, esguince de aversión. ¿Y qué es lo que significa la palabra esguince? La palabra esguince es una palabra de esas que están en nuestra vocabulario, pero que utilizamos muchas veces muy mal, de una manera muy liberal. Y esguince quiere decir estiramiento y desgarramiento de ligamentos. Entonces, lo que pasa en una torcedura de tobillo es que llevamos la articulación al límite y conforme llega a ese límite se desgarran los ligamentos, se estiran de una manera mayor a la que pueden soportar y entonces fibras de estos ligamentos se desgarran, se rompen y al irse rompiendo van generando inestabilidad en la articulación. Obviamente debemos de saber que los ligamentos son esas ligas que juntan a los huesos y limitan sus movimientos. Uh-huh. Son como cuerdas, tal vez un ligamento tiene, 2,000 pequeñas cuerditas que le dan mucha fuerza. Los ligamentos son bastante fuertes, algunos muy cortitos, otros más grandes, pero lo que hacen es evitar que las vértebras o que los huesos se muevan hacia posiciones mayores de lo que es normal y se lastime la articulación. Entonces, en el tobillo tenemos ligamentos muy fuertes, que son los que sostienen al pie en su trabajo diario de movilizarnos y aguantar el caminar todos los días, ¿no? Entonces, cuando tenemos una torcedura de tobillo en donde nuestro pie se dobla muchísimo hacia adentro o hacia afuera, esto va a producir que los ligamentos se desgarren. Este desgarre va a producir obviamente dolor, va a producir inflamación, va a producir que la articulación se caliente y entonces esta persona muchas veces no puede seguir caminando. Esto es algo que es bastante rápido en ponerse mal en unas cuantas horas. Esa persona va a ver su tobillo y va a decir, ¿qué me pasó? Está del doble del tamaño, se hinchó muchísimo, hubo lo que se llama mucho edema. Y entonces esta persona muchas veces dice, ya no puedo caminar. Uh-huh. Hay veces que siguen caminando y entonces se lastiman mucho peor, ¿no? Entonces lo primero que debemos de entender es que en este tipo de lesiones usualmente no hay una fractura, pero sí pueden haber fracturas en algunos casos especiales, ¿no? Donde hay muchísima torsión, donde tal vez caemos en un hoyo y nuestro pie se tuerce en diferentes formas y se rompe el tobillo o se rompe hasta un poquito más arriba del tobillo, más hacia la pierna. Entonces, usualmente eso va a generar un dolor más rápido, va a generar una inflamación muy grave y el paciente usualmente no puede ni siquiera poner su pie en el suelo, ¿no? Entonces, tenemos que saber que en un esguince de tobillo no nada más es algo sencillito, sino que puede haber una fractura. Y ayer, por ejemplo, vi una paciente que se aventó en paracaídas, que eso es algo muy común, y al aterrizar se rompió los 2 tobillos, ¿no? Los 2 tobillos, no nada más uno, los 2. Entonces la tuvieron que operar en los 2 porque su caída generó tanta fuerza de torsión que rompió los ligamentos, el esguince, y además rompió el hueso. Entonces la tuvieron que operar y le tuvieron que poner tornillos de titanio. Entonces hay que pensar antes de hacer las cosas. Entonces usualmente cuando no tenemos una fractura, tal vez el dolor nos permite llegar a nuestra casa y lo primero que tenemos que hacer es ponernos hielo. Como no sabemos qué tan grave fue la lesión, debemos de ponernos hielo, debemos de reposar, dejar de caminar, un rato y ir observando cómo va respondiendo nuestro pie en el transcurso de esa tarde, en el transcurso de esas horas y ver cómo amanecemos al día siguiente, ¿no? Si al día siguiente seguimos con muchísima inflamación, muchísimo dolor, sí valdría la pena ir con un especialista, a un hospital y tomarnos radiografías para ver cómo está la articulación. Hay 3 niveles de gravedad en este problema, ¿no? Hay pacientes que
solamente tienen dolor por un día, 2 días y se les quita el dolor y no pasó nada, eso le llamamos grado 1. Hay pacientes que tienen moretón, inflamación, ya son varios días de incapacidad, esos son pacientes grado 2. Y los pacientes que realmente no pudieron caminar casi desde el principio son pacientes grado 3, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes son los más graves, quiénes son los menos graves y darles sus indicaciones. Y hay veces que es recomendable utilizar muletas. O sea, hay gente que no se puede quedar en su casa todo el tiempo y no caminar y andar de cojito todo el día. Entonces las muletas pueden ayudarnos y es importante que utilicemos las muletas bien, que no estemos apoyándonos con los 2 pies. Para eso es la muleta, para que no apoyes el pie que se lastimó. Y entonces de esa manera le damos descanso y no seguimos lastimando los ligamentos dañados. Los ligamentos van a sanar casi siempre de manera sola, pero necesitamos asegurarnos que sanen de una forma funcional, o sea, que puedan recuperarse, que podamos volver a caminar sin dolor, que no nos estemos dañando cada paso que damos, ¿no? Entonces hay veces que es necesario dar ejercicios, hay veces que es necesario dar rehabilitación, hay veces que es necesario ayudarle al paciente a que pueda volver a caminar para que se pueda recuperar de esta lesión, que usualmente no es una lesión grave si la atendemos bien y desde el principio. Hay pacientes que 2, 3 años después de una torcedura de tobillo siguen teniendo dolor, siguen teniendo inflamación y usualmente son pacientes que no se atendieron bien, que no tuvieron que seguir caminando o no fueron al doctor o no guardaron reposo, no siguieron ninguna rehabilitación y entonces son pacientes que 2 o 3 años después siguen teniendo problemas como si el accidente hubiera sido hace una semana. Entonces en esos pacientes tenemos que hacer una rehabilitación un poco más profunda y prácticamente podemos pensar que la gran mayoría de los pacientes podrán recuperarse. Es rara la vez que se requiere una cirugía, es rara la vez que se requieren estudios más complicados. Esto es algo que hay que atenderlo y atenderlo bien desde el principio. ¿Qué me dice de las mujeres que usamos tacones? Bueno, muchas veces la altura, sí, muchas veces la altura del zapato produce inestabilidad o caen en un agujero ahí en la calle o se rompe, muchas veces se les rompe el tacón y entonces eso produce fuerzas de torsión en donde el pie se desvía y eso va a producir los procesos del esguince y de la torcedura del tobillo. Entonces, yo creo que todos en algún momento nos hemos torcido en alguna forma o de alguna gravedad nuestros tobillos, no es algo muy común. Es que cuando te torces sientes un dolor no solamente en el pie, lo sientes hasta en el cerebro. Lo que pasa es que es un movimiento tan violento, es un movimiento tan rápido que todo el cuerpo como que lo agarra de sorpresa. Entonces el cuerpo trata de no caerse, trata de no dañarse, pero hay veces que es irremediable y entonces se generan los daños en los ligamentos. Uno de sus pacientes, y ahora es que es bueno recordarlos, comentar de ellos. Uno me dice, desde entonces tengo que traer un bastón. Aunque vengo con el doctor, antes usaba la andadera. Por un problema de tobillo, ¿a tanto así es? Lo que vemos mucho es gente que se lastima, por ejemplo, el tobillo y caminan raro o con muletas durante un tiempo. Y después empiezan a desarrollar problemas en la columna vertebral o problemas en la rodilla. ¿O sea que es mal usar un bastón? El bastón, por desgracia, es algo que mucha gente lo necesita a fuerzas, Ajá. Pero el bastón te va a hacer caminar de una manera diferente a la normal, diferente a lo natural. Entonces, a largo plazo el bastón va a generar algún tipo de desequilibrio, porque usualmente tenemos el bastón de un lado, ¿no? No tenemos 2 bastones, entonces vamos a estar caminando de una forma diferente a la normal y eso va a generar sus propios problemitas y sus propios patrones anormales de movimiento. ¿Qué le recomienda a quienes les recomienda una andadera de adulto mayor? Porque las andaderas de bebé, recuerdo que esas nunca, ese es otro tema. Pero ¿quiénes son candidatos a usar un bastón, una andadera? ¿A quién se la ha recomendado? Pues usualmente lo que yo le hago ver a los pacientes es que esas cosas son para gente que ya no hay de otra. O sea, no podemos estarle dando a la gente sillas de rueda, bastones, andaderas, nada más porque sí, ¿no? Debe ser solamente a gente que no puede recuperarse o que las va a necesitar de a fuerzas. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que la gente sea capaz de moverse por sí misma, que no necesite ayuda. Entonces, no es algo que damos mucho, no es algo que vamos a recomendarle mucho a los pacientes. Solamente se lo vamos a recomendar a la gente que no hay de otra.
y vamos a tratar de que en la gran mayoría de los pacientes podamos usarla el menor tiempo posible. O sea, el usar una silla de ruedas, el usar un bastón, lo usas porque no te queda de otra. A nadie le gusta usar bastón, a nadie le gusta usar una silla de ruedas. Toda la gente quisiera estar móvil, ser autónomo, no necesitar ningún tipo de ayuda, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que los pacientes quisieran. Entonces solamente la vamos a utilizar porque no nos queda de otra y la vamos a utilizar lo menos que podamos, ¿no? Entonces siempre es un gran éxito, es un gran logro cuando podemos hacer que los pacientes puedan recuperarse sin su bastón, sin su silla de ruedas, sin su andadera, ¿no? Esa es la meta, siempre que se pueda hacer, ¿no? Y cuando no, pues tratar de que el paciente la utilice lo menos posible. Entonces, cuando tenemos un problema de tobillo, inmediatamente, aunque no te puedas parar, te vas parando y es hielo. Sí, lo primero es hielo, porque esta es una lesión aguda, es una lesión nueva que va a producir calor, dolor, inflamación y va a producir enrojecimiento de la articulación. Entonces es un gran error ponerse calor, es un error ponerse agua caliente con sal, es un error ponerse cualquier cosa que produzca, no sé, sábila horneada o asada con sal y calor. Esos son errores que muchos doctores, por desgracia, y muchas personas lo hacen porque alguien les dijo, alguna abuelita o algo, pero no, lo que debemos de ponernos es hielo. Es reposo, hielo, algunas veces una venda, una tobillera, y si está habiendo inflamación, necesitamos elevar o levantar un poquito el tobillo para que fluya un poco esa inflamación y tengamos menos inflamación. ¿De dónde inventamos entonces? Mete tus pies al agua de sal y vinagre y a ver qué más. Sí, no tengo idea. Eso no. No, eso no se debe hacer nunca. Nunca. Nunca en este tipo de ni problemas. Ni por cansancio, ni por eso inflamación. No, eso es otra cosa. Pero hablando de un golpe, de una torcedura, no debemos de poner calor porque en sí esa lesión va a producir calor. Muy bien. Siempre que hay un accidente agudo, un accidente nuevo, un accidente repentino, las primeras 48, 72 horas se va a estar produciendo muchísimo calor en la articulación. Muy bien. Entonces lo que necesitamos es enfriarla para controlar la inflamación, controlar el dolor y que el paciente pueda recuperarse más rápido. Entonces es un error que pongamos cosas calientes en este tipo de lesiones. Entonces, cuando llega alguien que verdaderamente se dañó y ni camina bien, la quiropráctica es formidable. Lo primero es decirle qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Entonces ya con eso ya ganamos. Muy bien, entonces, ¿qué más atiende la quiropráctica sin padecimientos formidables que es amiga la quiropráctica? Pues podemos atender muchísimos problemas que tienen que ver con la espalda baja, como son los lumbagos, como son los discos herniados, como es la ciática. Asiática. Son problemas que podemos ayudar mucho. Podemos ayudar a problemas de la columna cervical, los daños que producen los accidentes de auto, pacientes que tienen vértigo, pacientes que tienen migrañas, el dolor de espalda baja en las mujeres embarazadas, las diferentes lesiones deportivas. La quiropráctica no es un sistema de salud que se vale en las enfermedades, sino que se basa en ayudar a que el cuerpo funcione mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos de los quiroprácticos americanos que ahorita están en las Olimpiadas, ¿no? Ajá, están ahí en la Villa Olímpica, a pesar de que fueron unos juegos muy cerrados y con muy poca gente, se permitió que fueran doctores de quiropráctica con sus diferentes equipos y el equipo de Estados Unidos lleva a sus doctores de quiropráctica. Uno de los más importantes directivos ahorita de nuestro país es doctor en quiropráctica, él es el jefe que está ahorita en Tokio. Entonces la quiropráctica está metida siempre en los eventos de deportes más importantes del mundo, ¿no? Hay una asociación internacional de quiropráctica deportiva que se encuentra en Suiza, su base, que siempre está tratando de incluir a la quiropráctica en todos los deportes y en todos los eventos más importantes en el mundo, porque los deportistas lo piden, o sea, los deportistas piden que vaya su doctor en quiropráctica, los deportistas van a la Villa Olímpica, a la policlínica para atenderse con su doctor y encuentran un beneficio que no utiliza medicamentos, que no utiliza ningún tipo de drogas, entonces es un tratamiento natural que a ellos les encanta, ¿no? Claro que sí, pues anote el número telefónico para que visite al doctor Bernardo Sañudo Díez. Recuerde que son 28 años que le está atendiendo diariamente, una cédula profesional, muchos pacientes y bueno, hoy hablamos de esguince de tobillo
y está formidable. 55 59 60 31, 55 59 60 31. El que a mí me gusta más fácil, 55 59 41 17, 55 59 41 17. Él atiende en la calle de San Borja, 613, quinto piso, Colonia del Valle. Esto es en la Ciudad de México. Doctor, muchas gracias. Es un tema muy interesante que hemos abordado de tobillo. Entonces debemos de acudir siempre con profesionales, ¿no? Gracias a todos. Bueno, yo deseo de verdad que usted siempre visite profesionales. Este tema de la quiropráctica en toda España estaba leyendo, bueno, ya no hay quien no falte a la quiropráctica, es un estilo de vida. La Asociación Española ha hecho muchísimos trabajos, tienen 2 universidades de quiropráctica de primer nivel, no chafitas ni... Así es. Sino, entonces han hecho que la quiropráctica en España vaya creciendo en número, vaya creciendo en calidad, sobre todo no es nada más tener muchos, sino tener buenos. Ajá. ¿Sí? Para que puedan ayudar y aumenten el prestigio de la profesión, ¿no? Pues luego vamos a hablar de las Olimpiadas de Tokio para que abordemos las lesiones que han tenido. ¿Y sabe quién los atiende? Los quiroprácticos en la primera fila. Doctor, muchas gracias. Y a usted por su preferencia, muchas gracias. Recomiende Ondas de Vida y los mejores tips, no se lo pierda los domingos, 2 de la tarde, 55 59 41 17. 55 59 41 17. Usted diga que escuchó este programa y menos el 30% de descuento en las primeras 6 consultas. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Por hoy ha sido todo. Si deseas participar, solo llama al 55 57 51 90 92. Hasta la próxima emisión. Mil gracias. Yo quiero trabajar por el Señor.